buenos días. Transmitimos en vivo a través del canal Cuba Visión, también de Canal Caribe y de los medios públicos a través de las redes sociales la conferencia de prensa sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país. Como ya es habitual en cada jornada, en horas de la mañana, trasladamos nuestra señal hasta el Centro de Prensa Internacional, donde se encuentran las autoridades del Ministerio de Salud Pública para actualizarnos sobre la situación de la COVID-19, los nuevos casos diagnosticados y cómo evolucionan los pacientes ingresados. Adelante, muy buenos días. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan, que ya me rectificaron que hay televidentes, pero hay personas que escuchan por radio. Nosotros, haciendo una actualización de la situación internacional, en primer lugar, se mantiene el número de 182 países con casos de COVID. Sí, 1.800.308 casos confirmados, o sea, 72.395 más que el día de ayer. No obstante, estoy en la obligación, porque esta mañana lo oí, si no me equivoco, o en Telesur o en la revista de la mañana, esto es el corte hasta las 12 de la noche, pero ya esta mañana yo oía, y es posible, que ya hay más de 2 millones de personas que han sido confirmados con esta enfermedad. Se incrementa en 5.321 los fallecidos de un día para otro, ya se acumulan 113.513 y eso da una tasa de 6,23, similar a la del día de 6,28, similar a la del día de ayer, aunque siempre un poquito superior. Sí se mantiene que el 98,3 de los países tienen transmisión de la enfermedad, que son 179 países. Ya específicamente en la región de las Américas hay un total de 647.192 casos confirmados, más de 40.000 en un día. El 35,8% del total de los casos reportados en el mundo son de la región de las Américas, y hay un total de 25.621 fallecidos, prácticamente 2.000 más que el día anterior, lo cual da una letalidad de 3,96%. En nuestro país ayer no se realizaron operaciones de entradas ni salidas, y de todas formas se mantienen en Cuba 12.473 personas, de las cuales 5.409 son extranjeros y emigrados 7.064. En casas de arrendamiento se mantienen 968 extranjeros y, como ya hemos dicho, Santiago de Cuba y los municipios Plaza, Centro Habana y Playa son los que tienen una cifra mayor. Ingresados en los hospitales, hoy tenemos 2.501 pacientes, 221 que están en vigilancia, 1.669 que son sospechosos y 611 confirmados. Y en la atención primaria de salud se vigilan 7.167 personas. Para el diagnóstico de la COVID se estudiaron 1.634 casos, más de 1.000 nuevamente. En el IPK 763 y en los laboratorios de biología molecular de Santiago de Cuba 187, Villa Clara 338, La Habana 185, Licida 161, que es el laboratorio de la Defensa Civil, y producto de esos 1.634 determinaciones que se hicieron ayer, se confirmaron 40 muestras positivas para un 2,4% de positividad de las muestras estudiadas, similar en los porcientos a lo del día anterior. Ya de esta forma el país acumula 18.864 muestras realizadas,
de las cuales 766 fueron positivas, el 4% de las muestras realizadas. De estos 40 nuevos casos que se confirmaron ayer y que hacen ya un acumulado de 766 en el país, todos fueron cubanos. 22 fueron contactos de casos confirmados, uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17. Ves que esta cifra se incrementa porque son casos que no es tan fácil establecer la relación epidemiológica o con una persona que ha venido del exterior o con un caso confirmado. De los 40 casos diagnosticados, 21 fueron femeninos, el 46,9%. Todos estos días se ha mantenido más o menos en una proporción de un 40 y tanto, de un 51, entre femeninos y masculinos. El 20%, o sea, 8 de los 40 nuevos confirmados fueron asintomáticos, a lo cual yo me he referido otras veces, de la importancia que hay de buscar en estos grupos que están asintomáticos, pero buscarlos, estudiarlos para poderlos identificar. Y los grupos de edades más afectados están en el de 40 a 60 años, de los cuales hay 15 personas, en los menores de 40 hay 15 personas también, que representan el 37,5% respectivamente. La provincia más representativa es La Habana, con 29 casos. De los casos confirmados, a modo de resumen, que también a nuestra población le interesa, le preocupa, de La Habana son 29, del municipio Centro Habana 6, Habana del Este 5, Marianao 4, La Alicia y Cerro con 3 cada uno, 10 de octubre y Cotorro con 2 cada uno, Playa, Guanabacoa, Boyeros y Arroyo Naranjo con 1 cada uno. Mayabeque confirma 2 casos de San José de las Lajas y Madruga. Villa Clara, 1 caso del municipio Cifuentes. Santi Espíritu 3 del municipio Santi Espíritu 2 y de Cabaiguán 1. Ciego de Ávila 2 de los municipios Ciego de Ávila y Morón. Holguín 1 del municipio Mayarí y Guantánamo 2 del municipio Baracoa. Yo les decía que de los 766 pacientes que se han diagnosticado desde que comenzamos a estudiar esta enfermedad, 599 presentan una evolución clínica estable. Se reportan, como explicamos ayer, un total de 21 fallecidos, lo cual da una letalidad de 2,7%, 2 evacuados y 132 altas. En el día de ayer se dieron 11 altas más. Se mantienen reportados críticos en el día de hoy 9 pacientes y 3 se mantienen reportados de grave. Los 9 pacientes que están en estado crítico pertenecen o están 5 en La Habana, en el hospital Dr. Luis Díaz Soto, Hospital Naval, y el IPK 1 cada uno. En el hospital Salvador Allende hay 3 pacientes críticos. En el hospital militar de Villa Clara hay 2 y en el hospital militar de Santiago de Cuba hay 2 también. De los casos graves, 1 está en el hospital Salvador Allende, 1 está en el hospital militar de Camagüey y 1 está en el hospital Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín. Se incorporaron 2 pacientes críticos y 1 grave. Y pasaron 5 pacientes que estaban reportados de grave, tuvieron una evolución favorable y pasaron al estado de cuidado, o sea, un estado que evidencia una recuperación. Ahora, de los pacientes críticos, dándole más elementos, 2 son de Villa Clara, 5 son de La Habana y 2 son de Santiago de Cuba.
Y de las patologías asociadas, en un caso cardiopatía isquémica, en 4 hipertensión arterial, en un caso neuropatía, en 3 diabetes, en 1 insuficiencia suprarrenal, en 1 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 1 una tumoración maligna, un hipotiroidismo y una leucemia. Son los casos críticos. Y en el caso de los graves, 1 es de La Habana, 1 es de Ciego de Ávila y 1 es de Holguín. Y 1 tiene asociado una cardiopatía isquémica, 1 hipertensión arterial y 1 obesidad. Factores de riesgo que, como también hemos dicho, se ven presentes en estos pacientes y condicionan una evolución que no es muy favorable en estos casos. Ahí, antes de cederte la palabra y que me hagas un grupo de preguntas, me han llegado, se me acercan las personas, me envían mensajes en relación con los gatos y la transmisión. Yo creo que ese tema yo lo abordé aquí en una oportunidad. Expliqué que se había evidenciado en Australia que un gato que era de un paciente, creo que era Australia, soy honesto, que era de un paciente que estaba confirmado, el gato se estudió, se le tomaron muestras nasofaríngeas y resultó positivo. Ese gato parece que desarrolló la enfermedad, pero de todas formas no ha habido más reportes de situaciones similares, a pesar del número de miles y ya de millones de casos que se han confirmado, pero no ha habido una argumentación sólida de que exista, en primer lugar, transmisión al gato, segundo, que el gato, digo el gato o cualquier mascota, cualquier animal doméstico, que el gato padezca la enfermedad, se enferme, y lo que más importante es que se conviertan en fuentes de infección, o sea, que transmitan la enfermedad. Me han preguntado la fumigación. Miren, si conocemos la vía de transmisión de esta enfermedad, nos damos cuenta que la fumigación, con el término que se conoce, es para matar generalmente vectores, mosquitos, a veces para las cucarachas, para esto. En esta enfermedad no son los que intervienen precisamente. De todas formas, en Cuba es importante siempre mantener un nivel de fumigación, pero no precisamente por el COVID, sino por la infestación del mosquito de Aegypti, de lo cual el pueblo cubano tiene una cultura suficiente. Sí hemos visto baldeando con agua con cloro en nuestro país. Hay imágenes que yo he visto de Santiago de Cuba, pero en otros países con mangueras a presión, baldeando con cloro, porque indiscutiblemente eso ayuda a evitar que donde en alguna superficie que exista el virus, digamos en la calle, acuérdense que hay veces que hay personas que expectoran y lo hacen a la calle, bueno, se pueda ir eliminando su presencia como tal. Me han preguntado, finalmente se dice el COVID, la COVID, el coronavirus. Miren, el coronavirus, porque también lo he explicado, que tiene el virus tiene una protuberancia que parece una corona. Se denominó primero nuevo coronavirus y después ya se le denominó SARS-CoV-2. Ese es el virus que produce la enfermedad. Ya entonces la enfermedad que produce ese coronavirus, ese SARS-CoV-2, es lo que se denomina COVID. ¿Correcto? Entonces, COVID-19. Entonces, por eso cuando hablamos de una persona enferma decimos, esa persona tiene la COVID-19. ¿Por qué Porque es una enfermedad. Pues, en vez de decir la enfermedad COVID-19, decimos la COVID-19 que padece esa persona. Es como tal ahí. Me han preguntado por los protocolos de bioseguridad del personal de salud de primera línea. Primera línea es los que atienden directamente a pacientes confirmados, a pacientes sospechosos de tener la enfermedad, que tienen mucho riesgo.
y ese es un personal que trabaja generalmente por un periodo de tiempo. Durante ese periodo de tiempo se mantiene sin salir de la institución, o cuando sale van a un lugar, quiero decir, no van para sus casas y demás, y después que terminan ese periodo de tiempo de trabajo, pues se someten a una vigilancia durante 14 días más, aislados de su familia, Por eso es justo el reconocimiento que se le hace a ese personal y a la familia de ese personal, porque se mantienen, reitero, el periodo que está trabajando y después 14 días más aislado. ¿Por qué 14 días más? Por si acaso adquirió la enfermedad, a pesar de las medidas de protección, pues poder detectar si tiene la enfermedad o no. Y de todas formas se le realiza una prueba al finalizar para ya estar con certeza. La profesora Concepción Campa, Conchita, como todos la conocemos, una destacada investigadora de nuestro país, que durante muchos años fue la directora del Instituto Finlay, productor de vacunas y de muchas investigaciones, nos preguntaba, nos sugería que habláramos sobre la cuarentena de los egresados, la cuarentena de los familiares, la cuarentena de los contactos. Bueno, el egresado lo hemos explicado varias veces. Está 15 días ingresado como mínimo. Si clínicamente soluciona su sintomatología, se le hace un PCR en tiempo real. Si es negativo, se va a su vivienda, pero restringido de movimiento. O sea, ni recibe visita ni sale a ningún lugar. Y está 14 días más en ese lugar. A los 14 días, que ya es un mes desde que comenzaron los síntomas, pues se le hace de nuevo un PCR, y si está negativo, entonces cuando se dice que está de alta epidemiológica, o sea que ya puede reincorporarse a su vida porque no hay riesgo de que transmita la enfermedad. Los familiares, algo similar. Si son familiares que están al lado del enfermo, como pasa en muchos casos, ¿no? Pues se hace el mismo proceso de cuarentena de 14 días como tal, después que ya el paciente ha ido haciéndose negativo la prueba como tal, y con las mismas restricciones. Claro, los familiares y los contactos estrechos se estudian también y se les hace la prueba del PCR, y si es positiva, deja ya de ser familiar y contacto, se convierte en un caso confirmado de la COVID-19, y por lo tanto sigue el mismo proceso. Si el PCR es negativo, pues hace la cuarentena durante 14 días. A los 14 días, bueno, ya se incorpora si no ha tenido ningún síntoma de la enfermedad. Me disculpan, son las cuestiones que se me han acercado y que además me lo han dicho en la población. Y bueno, te escucho ahora. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. La primera pregunta nos la envía la revista Excelencias de España. Dice lo siguiente: teniendo en cuenta la cantidad creciente de casos positivos asintomáticos, ¿qué estrategia valoran las autoridades del MINSAP para ampliar las pesquisas y hacer pruebas de detección a un mayor sector de la población? Bueno, nosotros lo hemos explicado aquí varias veces, la pesquisa, sobre todo con el test rápido, que es más rápido, su nombre lo dice, es más rápido, es más económico. Pues hemos estudiado, por ejemplo, a todas las personas que fueron arribando a nuestro país, que se mantuvieron aisladas. Estudiamos contactos de personas, tal vez no muy estrechos. Se lo realizamos a todas las personas que tienen un cuadro respiratorio agudo que requiere una hospitalización. Y digo porque los que tienen un cuadro respiratorio grave se le hace el PCR en tiempo real, pero se estudian, se pesquisan también en lugares como, por ejemplo, algunos de los núcleos de población que tenemos cuarentenados porque ha habido una transmisión de la enfermedad, transmisión local, pues también se estudian grupos de la población que han estado expuestos. Realmente hacia esos lugares dirigimos. Estudiamos personas que están
en hogares de ancianos, centros psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos, y estudiamos buscando que puedan existir. Son personas que no pueden muchas veces valerse y a veces tienen síntomas y no lo manifiestan, de forma tal de que se pueda encontrar. Reitero, nosotros, porque dirán, bueno, pero ya no están entrando extranjeros, ya no hay contacto con esto, pero de todas formas mantenemos una importante, o sea, incrementamos cada vez nuevos grupos, buscando personas enfermas entre grupos de población que no tienen síntomas, por lo que ha pasado en Cuba y en el mundo. Juventud Rebelde nos pregunta, primero, ¿existen en Cuba suficientes pruebas PCR para utilizarlas en el pico de la epidemia que, según los modelos matemáticos, ocurriría en la primera quincena de mayo? ¿Han cambiado los protocolos de actuación en los hospitales cubanos que no atienden directamente la COVID-19? ¿Y a dónde pueden llegar portadores de esta enfermedad, incluso sin los síntomas característicos? Sí, primero nuestro personal de salud se ha ido capacitando, porque es verdad que tenemos centros, hospitales, centros de aislamiento que se dedican nada más que a personas con esta enfermedad o sospechosos de esta enfermedad. Pero como muy bien dice la pregunta, y dando el número de portadores o de casos asintomáticos, cualquier persona puede llegar a cualquier unidad de salud nuestra. Y no tiene, como digo yo, un letrero de que tiene la enfermedad. Por lo tanto, en esos lugares se protegen nuestros profesionales, se protegen con las batas, con el nasobuco, con guantes en dependencia de la afectación. Se tiene una diferenciación en la atención de los cuadros respiratorios, en esos que no estén en el grupo de población, y se protegen todos, porque se dan cuenta que el riesgo del personal de salud en cualquiera de sus posiciones existe, más que en otros grupos de población, porque atiende pacientes. Y los pacientes, reitero, unos no tienen síntomas, otros tienen síntomas que a lo mejor no son característicos, y hemos encontrado que a veces es positivo la prueba del SARS-CoV-2. El Nuevo Día de Puerto Rico pregunta, han surgido 2 récords de calor en la isla. Se habló mucho de cómo el calor podía afectar el virus. ¿Es prueba definitiva esta de que el calor no hará diferencia en la pandemia? Es que no está comprobado, también lo he explicado, ¿no? Eso no está comprobado. Yo recuerdo de las primeras veces que oí de esto, fue de Brasil. Sabemos que en Brasil, sobre todo en Río, las temperaturas a veces alcanzan 40 y tantos grados. Y decían, aquí realmente no debe haber una explosión porque el calor, y ya ustedes ven lamentablemente las cifras que tiene Brasil, entre eso y el mal manejo que se ha hecho en algunas ocasiones, pero las cifras son elevadas. Por eso comprobado no hay. Sí se sabe, incluso por otros virus respiratorios, que también lo he explicado, que en las épocas invernales hay un incremento de su incidencia, de su morbilidad. Son más personas las que padecen de cuadros respiratorios. Pero eso pudiera ser entonces que el invierno propicia que estos virus se transmitan y demás, pero no está demostrado que el COVID, el virus SARS-CoV-2, el calor le da un efecto. Si no, fuéramos muy felices los cubanos, porque además con el sol y el calor que está haciendo nos ayudaría mucho en el control. Pero no nos confiamos en eso. Las medidas de prevención están establecidas. Periódico Granma, doctor, nos hace 2 preguntas. La primera pregunta, en este contexto en que ni los sistemas de salud de los países más ricos del mundo tienen tantos respiradores artificiales como los que cree demandará la pandemia del COVID-19, ¿cuál es la situación actual de Cuba con respecto a los equipos para garantizar la asistencia respiratoria o ventilación mecánica en caso de que aumenten los casos graves? Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Cuba, ¿cómo el bloqueo de Estados Unidos ha obstaculizado el acceso a insumos médicos para tratar esta enfermedad? Cuba, como yo he dicho otras veces, en estos momentos dispone de los recursos necesarios, humanos, materiales, desde el punto de vista de los medicamentos. Ayer hubo una mesa redonda excelente donde se dio una explicación detallada de todo lo que se produce, de todo lo que se trata
de utilizar incluso ya no para el enfermo, que ya es importante, sino para prevenir, para que las personas estén inmunológicamente mejor preparadas a la hora de enfrentarse al virus, ¿no? Pero un tema que además lo hemos visto en otros países es el tema de los ventiladores para las terapias intensivas. Hoy nosotros disponemos, hoy se hacen las gestiones y se dispone del fondo de dinero para la adquisición de una cifra mayor de ventiladores. Hemos también recibido algunas donaciones, pero lo que viene asociado en la pregunta es real. Y hubo incluso una conferencia de prensa en la cual estuvo el vicepresidente de Medicuba, el doctor Lázaro Silva, que es la empresa importadora nuestra en salud pública, donde él explicó incluso que ya ha hecho contratos con unos abastecedores, con uno de las fábricas que producen, y después que los hemos hecho, ahí cierran de una forma repentina y nos las ponen difícil, porque entonces tenemos que buscar otros, a veces más distantes y a veces a precios más elevados. Pero reitero, nuestro país no cesa de hacer estas gestiones y de prepararnos para los momentos más difíciles que pudiéramos tener de la enfermedad. Que trabajamos para no llegar, pero lamentablemente el comportamiento de este virus hace pensar que se pueda llegar a cifras más elevadas. Trabajamos con esos recursos, con el personal, con el capital humano y con la disponibilidad de camas, de hospitales, donde se puedan atender. Pero indiscutiblemente el bloqueo nos afecta, como nos afecta en muchas partes de la vida del pueblo cubano. ¿Alguna última precisión, doctor? Sí, cómo no. Informarles que de conjunto con ETEXA, a partir de hoy se ha habilitado una línea directa, el 872-583, para atender a la población y esclarecer sus dudas o preocupaciones sobre las medidas orientadas para combatir el COVID-19 en Cuba, que funciona las 24 horas del día. Las direcciones provinciales de salud y el municipio especial Isla de la Juventud, y de igual manera en cada uno de los territorios, han habilitado números y contactos para la atención a la población, que serán publicados a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública y los medios oficiales de comunicación de Cuba, de forma tal que la población pueda evacuar sus dudas. En muchos casos se les esclarece, en algunos casos me pondrán a mí un poco de más inquietud de la población, para aprovechar estos espacios oficiales en los cuales brindamos la información y que nuestra población quede bien informada, que es un elemento clave del combate de esto, porque nuestra población, que además es una población culta, es una población con un nivel universitario elevado, es capaz de comprender el porqué de muchas de las medidas que están. Y como natural, en la medida que yo comprendo lo que está, por qué se hace, pues lo cumplo todavía con un poco más de disciplina. Por eso es muy importante que nuestra población esté totalmente informada. Eso es lo que teníamos. Así terminamos entonces, doctor. Muchas gracias por la actualización, por las respuestas. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias a ustedes. Y ha sido la información actualizada sobre la situación de la COVID desde el Centro de Prensa Internacional con el doctor Francisco Durán, quien es director nacional de epidemiología del sector. Confirmamos a esta hora algunos datos. La cantidad de muestras estudiadas ayer, para un total de 1.634, arrojó como positivos a la COVID-19 40 nuevos casos, para un acumulado total de 766 hasta la fecha. De los 766 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 599 presentan evolución clínica estable, se reportan 21 fallecidos, 2 evacuados y se acumulan
132 altas. La buena noticia es que hay 11 altas hoy más que en el día de ayer. Reportados críticos 9 y 3 graves. La residencia por provincias y municipios de los 40 casos confirmados hasta este momento, bueno, lo más representativo, lo ha dicho el doctor Durán, es La Habana con 29 casos, Mayabeque con 2 casos, Villa Clara con un solo caso, Santi Spíritus con 3, Ciego de Ávila con 2, Holguín 1 y Guantánamo 2. Este ha sido el resumen del doctor Durán, quien también se refirió a un grupo de temas que interesan a la población, como la nomenclatura de la nueva enfermedad. También explicó en qué consiste en detalle la cuarentena y también cómo no está comprobado que las altas temperaturas que hemos sentido por estos días en los cubanos vayan a eliminar al virus. De manera general, destaca también que en el mundo, a nivel mundial, se reportan hasta este momento casos de la COVID-19 en 182 países, con una letalidad alta, ya 6,2%, y se reporta transmisión en 179 países. En la región de las Américas, como es habitual, el comportamiento de esta enfermedad representa el 35,81% del total de casos reportados en el mundo. La cantidad de fallecidos en la región de las Américas asciende y ya se supera los 25.000, el dato exacto, 25.621. Trasciende como un dato también novedoso en estas jornadas que a partir de hoy se habilita una línea directa para las dudas, las inquietudes de la población sobre la COVID-19. Reiteramos el número, por si usted no lo copió bien, no le dio tiempo, 872-583. Este ha sido el resumen de esta jornada sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país. Usted manténgase informado con cada una de nuestras emisiones informativas. Muy buenos días.